Muy buenos días y muchas gracias por su interés y por su atención. Queríamos transmitirles que Vox no va a participar, ni va a aceptar, ni va a ser cómplice de esa nueva etapa de incertidumbre, de inseguridad y de ruina que los señores Sánchez e Iglesias han querido bautizar como nueva normalidad, con un tremendo tufo totalitario. La nueva normalidad de aceptar como una buena noticia prácticamente o como inevitables las 300 muertes diarias. La nueva normalidad de tener que aguantar un programa televisivo como el de Aló, presidente, en el que el presidente del Gobierno se atreve a decirnos que de aquí vamos a salir todos juntos y que nadie va a quedar atrás. En algo que ya representa un insulto, porque no se puede decir que nadie va a quedar atrás cuando en España probablemente hay más de 30.000 muertos reales y cuando las víctimas de los ERTEs, en muchos casos, no han cobrado desde el mes de marzo. Es un insulto al luto de todos los españoles y muy especialmente a aquellos que se han quedado atrás por la muerte de ellos o de sus familiares o por la ruina, perdiendo su trabajo o pasando a formar parte de las largas colas de los comedores sociales. La nueva normalidad de que los sanitarios que están en primera línea de combate sigan todavía desprotegidos. La nueva normalidad de que tengamos el triste récord mundial de número de muertos por habitante debido a la imprevisión y al sectarismo del Gobierno. La nueva normalidad, y quiero detenerme en ello, de que a nuestros mayores se les discrimine y se les abandone en residencias sin EPIs, sin equipos de protección, porque según noticias de los propios medios de comunicación, el propio Gobierno les había prohibido comprarlas, y en hospitales sin acceso a las UCIs. La nueva normalidad de que a nuestros padres o a nuestros abuelos se les deje morir sin asistencia, sin despedida e incluso sin funeral. Y lo digo verdaderamente preocupado e indignado tras escuchar las palabras del vicepresidente del Gobierno, que se ha atrevido a salir a la tribuna a insultarnos, a amenazarnos, a decir que desapareceremos porque el pueblo español así lo querrá y a reivindicar un patriotismo a la vez que han dejado en la cuneta y abandonados a todos aquellos que levantaron España, a nuestros mayores. En un cinismo insoportable, reivindicando España y el patriotismo, cuando hasta hace poco decía que ni siquiera podía utilizar el nombre de España. La nueva normalidad del bulo, de padecer un Gobierno tramposo que no solo engaña a los españoles, lo hizo incluso para alcanzar el poder en relación con los pactos, sino que trata de colarle mentiras a la OCDE, haciendo que la OCDE haya tenido que cambiar el puesto de España en lo que se refiere a test por habitante, pasándonos del 8 al 17, una vez que ha detectado la trampa y la mentira de nuestro Gobierno, que nos sitúa, una vez más, en el desprestigio internacional y que nos pone en una situación de verdadera dificultad para acceder a la financiación que, sin ninguna duda, necesitaremos. La nueva normalidad de un estado de alarma convertido en estado de excepción y de una sociedad española y de unos ciudadanos viviendo en la inseguridad jurídica y en la limitación de sus derechos fundamentales, mientras avanza una agenda política, ideológica y sectaria. El señor Iglesias aprovecha la pandemia para colarse en el Centro Nacional de Inteligencia, para atacar la monarquía constitucional y plantear el cambio de régimen, para atacar las libertades fundamentales de los españoles, amenazar la propiedad privada y los ahorros de todos y, entre otras cosas, para acabar con los colegios de educación especial ante la preocupación de miles y miles de padres. La nueva normalidad, que ha acuñado también un gran concepto que el Gobierno quiere que sea balsámico, el de la reconstrucción, y que a muchos no hace más que preocuparnos más, porque demuestra que estamos ante un Gobierno que ha dado ya la destrucción por inevitable, que ha bajado los brazos y que no está dispuesto a defendernos de la ruina. Por eso nosotros creemos y afirmamos que todavía se puede evitar la destrucción. La nueva normalidad, por lo tanto, de un Gobierno que parece desear la ruina para iniciar una reconstrucción basada en las cartillas de racionamiento, en las rentas mínimas, en el control social y, por lo tanto, en el hecho de que millones de ciudadanos tengan que vivir del Estado. Nosotros
Queremos la normalidad de que cada español reciba su nómina, reciba su salario, y la normalidad de que España sea una nación de ciudadanos libres e iguales, que no tengan que vivir del Estado y que no tengan que vivir de las migajas del vicepresidente Iglesias. La nueva normalidad de tener un primer partido de la oposición secuestrado por el Gobierno en mitad de cantos a una unidad obligatoria y de ver al líder de ese partido diciendo que no se puede sacar al cirujano en mitad de la operación. El problema es que no estamos ante un cirujano, estamos ante el matasanos que ha sido responsable del aumento de muertes y de la ruina que van a padecer millones de españoles. Nuestra única esperanza es la vuelta a la normalidad de siempre, a la normalidad democrática, y por eso seguimos reclamando que se atienda nuestra propuesta de creación de un Gobierno de emergencia nacional y que se paguen inmediatamente las nóminas y los salarios de todos los trabajadores y los autónomos a los que el Gobierno les ha impedido trabajar con el estado de alarma. Esa es la normalidad que queremos y no una nueva normalidad totalitaria basada en la incertidumbre que solo ha traído a España más muerte, más ruina y más paro y menos libertades. Muchísimas gracias y nos ponemos a su disposición. No oímos, ¿eh? Le oímos perfectamente. ¿Voy yo, Enrique de Servimedia? Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Abascal. Buenos días. Usted ha dicho que no van a participar de esta llamada nueva normalidad, ha explicado por qué están en contra, pero yo quería preguntarle cómo van a concretar ese anuncio, cómo van a dejar de participar en esta llamada nueva normalidad. Y luego también preguntarle por el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado contra el estado de alarma su partido hoy mismo. Dice que estas medidas son propias de un estado de excepción o de un estado de sitio. ¿Tienden entonces su mano al Gobierno para que, mientras dure el plan de desescalada, puedan decretar y prolongar un estado de excepción o de sitio? Y también preguntarle por qué mencionan el estado de sitio. Este estado se decreta cuando se produce una amenaza de una posible insurrección contra la soberanía o independencia de España, contra su integridad territorial o contra el ordenamiento de la Constitución. ¿Cree que la respuesta al coronavirus puede pasar por los supuestos del estado de sitio? Gracias. Bueno, nosotros, como saben, nos hemos negado a las conversaciones fuera de sede parlamentaria con el Gobierno en estos momentos, porque entendíamos que eran únicamente actos propagandísticos, igual que lo han sido los programas de Aló, presidente, protagonizados por el señor Pedro Sánchez, y lo que haremos es defender estas posiciones que acabo de plantear en esta rueda de prensa en la comisión parlamentaria. Desde el primer momento plantearemos la dimisión del Gobierno y su sustitución por un Gobierno de emergencia nacional, así como el pago de todas las nóminas y los salarios de los españoles a los que se les ha prohibido trabajar. En relación con el recurso planteado al Tribunal Constitucional, le he pedido a nuestra diputada Macarena Olona, que además es abogada del Estado y que es quien está detrás del recurso que hemos planteado al Tribunal Constitucional, que me acompañe para poder solucionar sus dudas en relación con él. Muy buenos días. ¿Qué tal, don Enrique? Bien. Buenos días, señora Olona. Por la segunda cuestión, no es que Vox se haya referido propiamente a que el Gobierno haya declarado, a que proceda a declarar un estado de excepción. Un estado de sitio, discúlpeme, como usted bien sabe, a lo que se está refiriendo es a una manifestación puntual que en el día de ayer hizo nuestro portavoz principal en el Congreso de los Diputados, don Iván Espinosa de los Monteros, como un recurso literario, una expresión coloquial, pero lo que Vox defiende y sostiene, si tenemos que decir qué es lo que dice Vox, es que el Gobierno, bajo el amparo de un supuesto estado de alarma, en realidad lo que ha acordado es un estado de excepción encubierto, porque las suspensiones de derechos fundamentales, cuáles son los determinados en el artículo 17, 19, 21 y 25 en relación con el artículo 10 de nuestro texto fundamental, no están habilitadas que puedan acordarse en un estado de alarma que, por su misma definición, comporta una limitación muy puntual de la libertad de circulación en supuestos muy puntuales. Y los españoles están viendo claramente cómo se han cercenado, se han suspendido al margen del marco constitucional derechos fundamentales y libertades públicas, que lo que hace Vox al dar un paso al frente es defender ante el Tribunal Constitucional
nuestro Estado de Derecho y nuestra misma democracia, porque hay que luchar contra esta pandemia, pero no hay que cercenar ni uno solo de los derechos fundamentales y libertades públicas que tenemos garantizados por nuestra Constitución al margen de la legalidad vigente. Aprovecho para anunciarles que en el día de hoy, como el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, los 52 de Vox, hemos interpuesto este recurso de inconstitucionalidad por y para todos los españoles. Vamos a hacerlo público, vamos a difundirlo a través de nuestras redes sociales y nuestra página web para que el propio escrito de 39 folios esté a disposición de toda la ciudadanía española y de ustedes como profesionales de los medios de comunicación. En ningún momento hemos dicho que estemos en contra de la medida de confinamiento que nosotros mismos, a través del estado de alarma, recordemos, fuimos el primer partido que exigimos el 10 de marzo que se declarara. Lo que estamos en contra es que este Gobierno socialcomunista esté aprovechando este arresto domiciliario en el que nos tienen confinados para precisamente cercenar derechos fundamentales y libertades públicas que muy poco tienen con la lucha contra el coronavirus. Y alguien tenía que decirlo y, una vez más, nos hemos quedado solos. Pregunta ahora Maite Loureiro, de Radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, querría saber si se han puesto en contacto ya con el Partido Popular, con este Gobierno de Emergencia Nacional que están reclamando, si mantienen contacto directo con Pablo Casado y descartarían una posible moción de censura de la mano con otras formaciones políticas, ya que se requeriría para que pudiera salir adelante. También me gustaría preguntar quién cree que debe presidir la comisión parlamentaria que se ha constituido en el Congreso para la reconstrucción. Y, por último, en cuanto al recurso del Tribunal Constitucional, su partido votó a favor en la primera prórroga. Me gustaría saber por qué votaron a favor si ahora consideran que se están vulnerando los derechos fundamentales y que vulnera la Constitución. Empieza tú, contesto yo con las siguientes. Muy buenos días, doña Maite. Lo que estamos evidenciando desde que se declarara el estado de alarma el pasado 14 de marzo, es que el Congreso está discurriendo por unos canales y el Gobierno está transcurriendo y discurriendo por otros muy distintos que desbordan absolutamente el marco que autoriza el Congreso de los Diputados. Tenemos que recordar que es precisamente a través de una serie de órdenes ministeriales y actos concretos dictados por los distintos ministros designados, autoridades delegadas, a través de los cuales se está viendo realmente los efectos de este estado de alarma en el que nos tienen confinados, que no es, a nuestro respetuoso entender, sino un estado de excepción encubierto. Porque tenemos que recordar que es a través de distintas órdenes ministeriales cuando, por ejemplo, se ha prohibido que pueda ejercerse la libertad religiosa, la libertad de culto, celebrar ceremonias fúnebres, dar santa sepultura con las medidas de seguridad adecuadas a nuestros fallecidos, cuando precisamente el Real Decreto que declara el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas determinan, como no puede ser de otra manera, al menos sobre el papel, que no puede suspenderse ese derecho fundamental. O igualmente estamos viendo cómo un ministro de Interior lo que está haciendo es, por la vía de la emisión de distintas circulares e instrucciones, igualmente cercenar derechos fundamentales que, al menos simplemente con el estado de alarma declarado y posteriormente autorizada la prórroga por el Congreso de los Diputados, no se producía esa cercenación. Tenemos que ver cómo ha sido el devenir de los días cuando el Gobierno ha aprovechado este estado de confinamiento para ir cercenándonos derechos y libertades fundamentales. Por eso es no solamente el decreto inicial, el Real Decreto inicial, sino las sucesivas prórrogas, los que hemos procedido a su impugnación jurisdiccional, que he de decir que al tiempo en que se vaya a emitir el fallo por el Tribunal Constitucional, previsiblemente dentro de años, es evidente que ya habrá concluido el estado de alarma, pero no es menos evidente que la cercenación de derechos fundamentales se ha producido y por eso acudimos al Tribunal de Garantías de los mismos, que es el que puede determinar que esa vulneración se ha producido y, por tanto, reparar la vulneración denunciada. Nos parece un debate irrelevante plantear quién es el que debe presidir la denominada Comisión de Reconstrucción. Hay que tener en cuenta que el Gobierno y las fuerzas que han apoyado su investidura tienen mayoría en esa comisión, con lo cual la capacidad de acción de un presidente de una comisión es más que limitada. Yo creo que ese es un debate en el que nosotros no queremos confundir a los españoles. Igual que en el debate de la moción de censura, no
podemos hacer creer a los españoles que una moción de censura puede salir adelante, porque no es creíble una mayoría alternativa formada por Vox, por el Partido Popular, por Ciudadanos, con el apoyo de los grupos separatistas que han sido los cómplices de la investidura de Sánchez. Por lo tanto, nosotros no vamos a engañar a los españoles con las posibilidades de una moción de censura. Otra cosa es plantear una moción de censura como gesto político, pero ese ya es otro debate. En relación con nuestra propuesta de Gobierno de emergencia nacional y de pago de las nóminas, se la hemos planteado al Partido Popular, incluso por escrito a través de una carta, no hemos recibido contestación y no han valorado de ninguna manera esa propuesta. Nosotros pensamos que este Gobierno no tiene credibilidad y que tiene que ser sustituido por un Gobierno de emergencia nacional formado por técnicos, por personas que no estén pensando en las próximas elecciones y que podría tener el apoyo parlamentario de los tres principales partidos del país. Creemos que ese es el único modo de ir a Europa, de reclamar financiación, de reclamar ayuda. Lo que no se puede es ir a Europa y pretender ser ayudados cuando los socios del Gobierno están trabajando para que la empresa, el país que va a solicitar ayuda, que va a solicitar financiación, deje de existir. ¿Quién prestaría ayuda? ¿Quién financiaría a una empresa cuando unos de los socios de esa empresa están trabajando activa, visible y declaradamente por la destrucción de la propia empresa? Por eso entendemos que España necesita un Gobierno de emergencia nacional inmediatamente, pero, insisto, no hemos recibido contestación por ninguno de los demás partidos políticos. Únicamente una caricatura de nuestra propuesta practicada por el señor Sánchez el pasado miércoles durante el debate parlamentario, diciendo que lo que queríamos era que él dimitiese para que el Gobierno lo presidiese el señor Abascal. En ningún caso hemos planteado nada parecido. Turno ahora de pregunta para Javier Torres, de la cadena SER. Buenos días y muchas gracias. Buenos días. Tengo varias preguntas. Se ha denunciado que haya miles de trabajadores que no hayan cobrado el ERTE y, sin embargo, los partidos políticos con representación en el Congreso han recibido hasta finales de marzo, por el primer trimestre del año, cerca de 10 millones de euros. ¿Qué le parece que los partidos políticos, entre los que está Vox, hayan recibido la subvención mientras haya trabajadores que no han cobrado su ERTE? La segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre los 150.000 millones de euros que ha costado o que está costando esta crisis económica y social y sanitaria que lleva gastados el Estado español? Me gustaría saber qué opina de la actuación de Orbán, de Trump y de... Como saben ustedes y saben los españoles, Vox está en contra de las subvenciones públicas a los partidos políticos. Lo hemos dicho antes de esta pandemia y lo hemos dicho durante la pandemia. Hemos pedido que se supriman las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales. Por lo tanto, nos parece mal, pero insistimos, el error es pensar que los ERTEs planteados por el Gobierno van a solucionar el problema. Al contrario, creemos que ese solo es un parche y por eso nosotros hemos planteado que los españoles que no han podido trabajar, todos reciban el pago de su nómina, de su salario, los autónomos calculando cuánto ingresaron durante el año anterior, dividido entre 12 mensualidades. Eso es lo justo y no que se reciba una renta mínima o un tanto por ciento derivado de un ERTE. Hemos cifrado en 80.000 millones de euros el coste de esta medida durante 3 meses, suponiendo además que se pague un plus a los sanitarios, a los policías, a los guardias, a los militares y a quienes están en estos momentos en primera línea jugándose su salud frente a la pandemia. Y esas son las cifras que nosotros manejamos. Por lo tanto, todo lo que se haya gastado por encima de eso nos parece un exceso. Cuando el Gobierno habla de 200.000 millones de euros, nosotros pensamos que con 80.000 bastaría. Sabemos que esa es una gran deuda, vivimos en un momento excepcional, no somos un partido que crea que lo adecuado es generar deuda, pero entendemos
que las características de esta epidemia implican medidas excepcionales y heterodoxas, pero en todo caso nuestro planteamiento implica mucha menos deuda que los planteamientos del Gobierno. Ahora para Cristina Ramos, del Toro Televisión. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, ayer conocíamos los dramáticos datos del paro. En el pasado mes de marzo, en la segunda quincena, se destruyó tanto empleo como en los 5 años que duró la última crisis económica hace una década. Para hacer frente a estos datos, es cierto que una de las propuestas que plantean desde Vox es asumir desde el Estado el pago de las nóminas de todos los trabajadores. Pero, ¿siguen abogando por este plan o proponen ustedes alguna otra medida? Gracias. Nosotros creemos que esta gran medida implicaría que no sean necesarias el resto de pequeñas medidas contradictorias, burocráticas, difíciles de ejecutar que está practicando el Gobierno. Entendemos que esto aliviaría a las empresas, aliviaría, por supuesto, a los trabajadores. Es evidente que, a pesar de ella, vamos a sufrir y van a sufrir las empresas, pero podríamos permitirnos mantener el empleo y mantener vivo el tejido productivo y comercial del país una vez que podamos volver a la normalidad. Creemos que esta es la gran medida que hay que aplicar en España y ante la cual Vox todavía no ha recibido respuesta por el resto de los partidos políticos. Es turno ahora para que pregunte Carmen, del diario.es, que no consigue conectarse. Entonces, leo yo la pregunta en su nombre. ¿Considera Vox que está haciendo una oposición constructiva, anunciando que van a sentar en los tribunales al Gobierno o acusándole de haber convertido las residencias de mayores en un gulag? ¿Creen que es la mejor manera de salir de esta crisis más unidos? Estamos muy preocupados porque los españoles estén padeciendo un Gobierno destructivo de las libertades, un Gobierno que está destruyendo incluso las posibilidades de vivir muchos españoles y un Gobierno, en definitiva, que está siendo absolutamente nefasto para la sociedad y para millones de españoles. A este Gobierno solo se le puede hacer y solo merece la oposición que le está haciendo Vox. Y es turno ahora de José Enrique Monrosi, de La Sexta. Es la última pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, un par de preguntas. En primer lugar, quería hacer una mención a un comentario que ha hecho el vicepresidente en la tribuna, que ha hablado de la postura que está adoptando el Papa Francisco en algunas de las medidas que ustedes denuncian, que son, bueno, pues opiniones me parece discrepantes. Por ejemplo, ¿qué le parece que el Papa Francisco apueste por un ingreso mínimo vital? Y, en segundo lugar, quería preguntarles cómo es compatible esta propuesta vuestra de que el Estado se haga cargo de las nóminas de las empresas privadas, teniendo en cuenta que a usted el ingreso mínimo vital le parece un intervencionismo del Estado inasumible en la economía. No hay ninguna contradicción en relación con su última pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que aquellos españoles que tenían trabajo y que cobraban 800 euros, 1.000 euros, 1.500, 2.000, 3.000, cobren lo que tenían que cobrar por sus salarios. Lo que no queremos es que todos esos cobren todos un ingreso mínimo de 600 euros, de 700 euros, que es lo que quiere el señor Pablo Iglesias, para que todo el mundo cobre lo mismo, para llevarnos a la ruina y al paraíso comunista. Y, por lo tanto, estamos en contra de ese planteamiento de las rentas mínimas. En relación a la pregunta que me hace usted, la opinión del ciudadano Bergoglio me parece respetable, pero evidentemente no la comparto. Yo creo que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Los políticos tenemos que hablar de medidas políticas y no tenemos que hacer, como hacen algunos políticos, por cierto, dar opiniones sobre la liturgia, sobre si se debe dar la comunión o no se debe dar. Yo en eso no entro y, por lo tanto, las opiniones del ciudadano Bergoglio me parecen respetables, pero como las de cualquier otro ciudadano. Muchas gracias a todos. Ya no hay más. Muchas gracias.